¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Un tema obligado, necesario, no solamente obligado, en términos de desarrollar un debate lo más amplio posible, es el concerniente a la reforma laboral. El presidente de la República, a inicios de la semana, sorprendió con declaraciones respecto a modificar el artículo del Código del Trabajo que establece la estabilidad laboral a los 10 años. Después, por el camino, críticas mediante, hubo una recomposición, una reubicación política del gobierno y abre el juego a un debate más profundo y desde luego el tema de la estabilidad laboral sí o estabilidad laboral no, me refiero al término de los 10 años, es apenas uno de los aspectos que debería ser discutido en el marco de una reforma más profunda respecto al trabajo y al mercado laboral, en general, que después se exprese en el Código del Trabajo. Este tema vamos a tomarlo o abordarlo en dos partes. La primera con representantes del sector empresario y del movimiento sindical y la segunda con la ministra del Trabajo. Así es que bienvenidos a esta nueva edición del programa. Hoy nuestros invitados son Enrique Duarte, presidente de la UIP. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? Saludo cordial para vos esta noche, para toda la teleaudiencia y acá para Santiago también. Siempre es un placer estar con ustedes. Igualmente, felicidades, entre paréntesis, 88 años del gremio, cumplió el pasado viernes. Hace 2 días, sí. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Tienen que invitar a las fiestas, ¿eh? No. No, te estoy invitando. Julio López es representante de la Confederación de la Clase Trabajadora. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches, Benjamín. También a la audiencia, un placer poder conversar sobre este tema tan importante. Con Julio nos conocimos hace unos pocos días. Compartimos en realidad una larguísima amistad de algunos años. No vamos a decir cuánto, porque si no ya se pueden asustar los que escuchan. ¿Tantos años? ¿Cuántos años tienen estos tipos? Enrique, arranquemos por el tema. Este episodio, porque fue respaldado por los empresarios que estaban presentes, por lo menos cuando Santiago Peña dijo estar dispuesto a modificar el artículo 94 del Código del Trabajo, referido precisamente a la estabilidad laboral. Después se amplió la discusión y bienvenida la ampliación. Pero en ese primer tramo, ¿ustedes esperaban o les causó la misma sorpresa que a otros? Me incluyo entre los sorprendidos. Y la verdad es también que nosotros hace años venimos hablando y venimos siguiendo, ¿verdad?, las consecuencias respecto, no es solo a este artículo, sino que a varios artículos que hacen, ¿verdad?, y la inamovilidad de nuestros colaboradores, ¿verdad? Y vemos los datos y vemos cómo eso ha influido negativamente, pero no solo del lado de los trabajadores, de ambos lados, ¿verdad? Porque no existe empresario, no existe inversor que proyecte una inversión para un horizonte de menos de 10 años, ¿verdad? Y sobre todo que quiera despojarse de aquellos recursos sobre los cuales ha invertido tiempo, ha invertido mucho en formación, ¿verdad? Y como vos sabés, nosotros hacemos mucha cuestión en lo que es la inversión en capital humano, pero, y esto lo venimos discutiendo hace mucho tiempo con varias centrales, el modelo no nos sirve a ninguna de las partes, ¿verdad? Los trabajadores, inclusive antes de cumplir los 10 años, son desvinculados o se rompe esa relación laboral y el empleador tiene que volver otra vez a iniciar todo un proceso, ¿verdad? ¿Y por qué el empleador? Porque al final, ¿qué es lo que la ley rige a partir del año 93, ¿verdad? De que pasados los 10 años son terceras partes las que tienen que dirimir si va a haber una desvinculación y los motivos están establecidos. O sea, no podés manejar libremente tu estructura de recursos humanos. Y bueno, se producen este tipo de situaciones. Tenemos muchos ejemplos en el sector financiero, tenemos empresas multinacionales que, entre otros, se han retirado del país por este tipo de motivos, ¿verdad? Y eso conspira, en lugar de trabajar sobre la estabilidad del empleo, sobre la inamovilidad del empleo, patea en contra. Yo creo que
sobre esto hay que trabajar. El presidente, yo no estuve en el momento en que ya nos enteramos después, exactamente así como estás diciendo, ¿verdad? Y yo creo que es un llamado, abre el debate. Yo creo que el debate tiene que ser manejado con mucha seriedad y en el marco de un consenso en general. Y acá deben primar posiciones no mezquinas, donde tenemos que estar dispuestos a hablar con mucha apertura, ¿verdad?, a hacer concesiones y corregir este problema que afecta, ¿verdad? Acá no podemos aprovechar porque o el presidente o alguien haya lanzado y decir, voy a aprovecharme de esta situación. Acá hay que tomar esto, hay que buscar posiciones y no debe haber vencedores ni vencidos. Acá el único vencedor tiene que ser el empleo y que tenemos que buscar esa estabilidad del empleo, esa estabilidad o esa inamovilidad para mucha gente que sabemos de que invierten muchos años para lograr una paz, una tranquilidad en la tercera edad y sin embargo pierden esos aportes que son los aportes que hacen al sistema jubilatorio. Hay que ver por dónde arrancar en todo caso la discusión, cuáles son las prioridades que deben ser abordadas, todas juntas obviamente no resulta factible, pero ordenando racionalmente. Y no es el único tema. Por eso, y hay muchos temas que están en discusión que no hacen a la discusión de parte. Por ejemplo, hoy el tema del banco de horas, el tema, te voy a decir, de la los informalidad contratos por tipo de... O sea, la informalidad, sin ninguna duda. Imagínate cuántos asalariados están en la informalidad que pertenecen mayoritariamente a empresas que no están formalizadas. Digo mayoritariamente porque hay otros trabajadores que, perteneciendo incluso a empresas formalizadas, algunas grandes, exactamente, una parte de los empleados de esa empresa están en negro. O no están en negro, pero están como prestadores de servicio y cosas por el estilo. Y eso tenemos que denunciar. Así mismo. A mí no tenemos que permitir. Todos los días trabajamos por un país formal. Y nosotros no tenemos que apañar ningún tipo de situaciones como esa. Vamos a entrar en eso porque la formalización tiene dos componentes por lo menos. Las empresas que estando en condiciones renuncian o rehuyen a cumplir con todas las obligaciones legales, que debe ser, como dice Enrique, objeto de denuncia y sanciones, y un segmento amplio de micro y pequeñas empresas, sobre todo, que no están en condiciones de cumplir con todas las obligaciones, pero que si hubiese un respaldo estatal, sí podrían avanzar en esa dirección. Julio, ¿cómo vos tomaron este anuncio y en sus dos momentos? El primero, relativo al tema de la estabilidad de los 10 años, y después, cuando se abre más el tema al debate. Bueno, la reacción primera fue de rechazo, rechazo absoluto, ¿verdad? Porque nosotros creemos que el problema estructural de la desocupación en el país, de la falta de empleo, no pasa. La solución no pasa por abordar un tema puntual como la eliminación de un derecho histórico de la clase trabajadora. Podemos discutir cómo se está, digamos, aplicando en la actualidad ante la realidad que vivimos, ¿verdad? Podemos discutir cómo sectores de la patronal evaden esa responsabilidad legal, violando, en cierta forma, la legislación laboral, porque si vos le despedís al funcionario, al empleado, al llegar a los 9 años, estás violando esa ley. Te estás aprovechando de una circunstancia absolutamente desventajosa para el trabajador y estás violando. ¿Y qué es lo que dice el argumento del Ejecutivo, expresado muchas veces a través de la ministra del Trabajo? Ya que se viola esta ley recurrentemente y entonces perjudica al trabajador, entonces, ¿cuál es la solución? Eliminemos el derecho. Eliminemos la ley. Y nosotros creemos que es una lógica absolutamente perversa, porque acá lo que tenemos que sentarnos a discutir por qué se viola la ley. Y a partir de ahí ver si realmente es una legislación que debe ser modificada o no, ¿verdad? Nosotros creemos que no, porque digamos que primero no afecta al problema central de la desocupación, de la falta de empleo, que es un problema estructural en el país, que hay muchos temas que se deben discutir. Hay miles de trabajadores, un porcentaje mucho mayor
de trabajadores que sufren la falta de estabilidad laboral que ese reducido número que alcanza ese beneficio legalmente. Por otro lado, podemos hacer la discusión desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Nosotros, digamos que aceptamos como país normas jurídicas internacionalmente reconocidas, como es el principio de la no regresión, ¿verdad? Discutamos modificaciones en el marco de la progresión legislativa, de la progresión de la ley, no intentar solucionar un problema estructural que no se va a solucionar violando esa ley, tratando de quitar beneficios a los trabajadores. Mira, hay un tema que parece bastante obvio. Yo lo planteaba en algunas conversaciones a la ministra del Trabajo. El problema del poco acceso a la jubilación. Puede ser que uno de los factores que intervenga es el tema de la estabilidad a los 10 años, porque entonces hay empresas que desvinculan a sus trabajadores antes de que alcancen este nivel de antigüedad, y en consecuencia después a algunos les dificulta acceder de vuelta al mercado del trabajo, algunos digo, y este puede ser un motivo, pero el problema principal de por qué la gente no accede a la jubilación es justamente la informalidad. 4 de cada 10 trabajadores nomás tienen IPS. En el mejor de los casos, según algunos cálculos, 5. 450.000, casi 500.000 trabajadores perciben menos del salario mínimo. Y otros 500.000 salario mínimo. Y después tenemos una escala inferior de los que ganan por encima del salario mínimo, porcentajes ya cada vez más reducidos. Pero volviendo a lo anterior, entonces, el problema de la falta de acceso a la jubilación es el síntoma de un problema bastante más amplio, que es esto que estábamos hablando de la informalidad. Entonces, a la hora de definir la agenda de discusión, no tendría que estar ese en el primer punto del orden del día, decir, bueno, ¿cómo encaramos este tremendo problema que además es antiguo en nuestro país? A mí me gustaría fijar en un concepto. Y eso yo creo que acá hay un problema de comunicación, porque los paraguayos no podemos hablar de estabilidad, de querer cercenar la estabilidad laboral, cuando la estabilidad laboral es un precepto constitucional. Rige nuestra Constitución. O sea, si queremos iniciar el debate hablando de eliminar estabilidad, vamos a hablar de una reforma constitucional, ¿verdad? O sea, tenemos que fijar conceptos, ¿verdad? Acá tenemos que hablar realmente de la inamovilidad, que es el concepto, y no la estabilidad. Solamente para fijar, pero no quiero ahondar en detalles, ¿verdad? Y el tema de, a ver, ¿por qué funciona el esquema del empleo? Cuando hay una estructura productiva, hay alguien que invierte, hay alguien que, una estructura, ya sea una persona, un fondo, un grupo, y buscan la rentabilidad de esa inversión, ¿verdad? Claro. La misma cosa, un trabajador, ¿verdad?, elige trabajar o con Julio, o conmigo, o contigo, ¿verdad?, donde él cree que puede obtener mejores ingresos en función a sus habilidades, ¿verdad? Entonces, el tema es que las partes tienen que tener la libertad de poder salirse y hacer y manejar sus tiempos. ¿Qué es lo que pasa en nuestra legislación? Eso concuerdo con ambos. Es perverso en el sentido que es un conjunto de normas que juegan en contra no solo de la informalidad, sino de que la gente que está dentro de la formalidad. Sí. Entonces, nosotros, recuerden, cuando en el 93 se logró la modificación de una ley allá que venía en los años 60, y hoy estamos a 40 años de eso. Y el mundo hoy cambia, pero de forma vertiginosa. La tecnología avanza, pero hora a hora, no es más día a día. Y nosotros tenemos que adecuar. Imagínense hoy, por ejemplo, el home office que le llaman, ¿verdad? Todos estos temas a través de los BPO, los trabajos en los consejos, son modalidades de trabajo diferentes. Y está legislado. ¿Tenemos marco jurídico para eso? No tenemos. Tenemos que trabajar. El concepto es amplio. Yo
lo que considero que es interesante es que se abra un diálogo muy bien y sentémonos a hablar de todos los problemas. No podemos cerrarnos y decir, no, yo solamente quiero hablar de esto. Sí. No, el espíritu tiene que ser amplio. Igual pero ¿por dónde arrancamos es el tema? ¿Y por dónde arrancamos? Y en primer lugar tenemos que arrancar por la predisposición de manejarnos en el contexto del diálogo, pero ese diálogo objetivo, sin posiciones extremas, sin mezquindades y poniendo, cuando uno tiene objetivos, ¿verdad? Cuando uno fija cuál es nuestro objetivo, que salga beneficiado el empleo. Bueno, entonces, si ese es nuestro objetivo, yo creo que nosotros podemos transitar hacia el camino, ¿verdad? Del éxito entre todos, estoy hablando entre los empleadores, entre los trabajadores y el Estado, entre todos podemos avanzar. Ahora, ¿qué es lo que yo digo, verdad? Nosotros tenemos que entrar en una mesa, cuando hacemos declaraciones, entender que no tenemos que estar haciendo declaraciones buscando proselitismo, sino que buscando que esa persona que está en la calle, ese trabajo que tenga un futuro diferente al que está ocurriendo hoy con la clase, digamos, trabajadora y empleadora. El de los cotizantes, de todos los cotizantes a la jubilación, 14% se jubilan. Y eso es poco. Eso, no sé, es injusto, no es poco. Es injusto para todos. O sea, estamos creando una sociedad de más desigualdades de las que ya tenemos. Julio, ¿por dónde crees que arranca Nosotros creemos debate? Que la posibilidad de diálogo entre los sectores es importante. Nosotros tenemos posicionamiento sobre los problemas estructurales y también tenemos posicionamiento acerca de las salidas que creemos que son, digamos, necesarias para enfrentar los graves problemas sociales. Acá hay muchos problemas, no solamente el problema del desempleo, el alto desempleo, la informalidad, el problema de la seguridad social, el problema de la salud pública, que, digamos, afecta fundamentalmente a los sectores mayoritarios de la sociedad, como los trabajadores. Nos gustaría sentarnos a discutir. Lo que pasa es que también hay que definir qué tipo de diálogos es el que se tiene que impulsar. Porque el tipo de diálogo que nosotros reivindicaríamos es aquel en donde se nos escuche y se dé participación real a los representantes de la clase trabajadora, no escuchar nomás las propuestas y después hacer otra cosa, ¿verdad? Como hacía Lugo, que anotaba la inquietud de los trabajadores pero en su libretita. No. Entonces, nosotros vemos con preocupación el criterio que se tiene para el diálogo. Con respecto a este tema que desató toda esta discusión que tiene que ver con la estabilidad laboral, para nosotros es muy importante entender la naturaleza y el concepto jurídico de esta, que para nosotros es una conquista, ¿verdad? Como dijo bien el representante de la UIP, que hay cambios a los cuales debemos mirar para ver incluso cómo actualizamos la legislación. Nosotros creemos que sí, que no hay problemas con eso, y al mismo tiempo decimos que eso debe contener, esa discusión debe contener el permanente cuidado para, digamos, respetar los derechos de los trabajadores. Porque sabemos bien que... Ahora, un sector de los trabajadores de las centrales dijo, no queremos hablar. Es raro, te digo, porque en realidad es un sector que permanentemente concilia muy conciliador con el gobierno, el que dijo, no queremos saber más nada de hablar de esto. A mí me sorprendió, porque en realidad... Parece que la CCT va a ser la única que va a conversar. La mayoría, ¿verdad? Los radicales terminarían discutiendo. No, ¿sabes lo que pasa? Sucede algo raro. En realidad nosotros siempre estamos siendo marginados de las mesas de diálogo. La CCT siempre ha sido crítica a la política del gobierno. Y es más, aquel último acontecimiento de un año atrás, en donde nosotros hemos denunciado a nuestros compañeros de las dirigencias de las centrales
por haber traicionado a la clase trabajadora firmando ese acuerdo en donde permitían que se imponga una arbitraria ley, la ley de la Superintendencia de Jubilaciones. Desde ahí ellos fueron los que, digamos, eran los interlocutores de la clase trabajadora ante el gobierno, nosotros marginados, ¿verdad? Nosotros venimos pidiendo participar, independientemente a que no se nos escuche, independientemente a que seamos un estorbo, digamos. Creemos que la propia dirigencia burocrática exigió y condicionó que nosotros no estemos en esas mesas. Ahora tienen una postura de indignación ante este hecho. Y yo creo que sí, porque ¿cómo están discutiendo en una mesa y de repente el presidente sale y dice, yo ya decidí impulsar esta ley, y ellos ni sabían? Bueno, pero no nos movemos por estados de ánimo, digamos, sino por consideraciones de otra índole, y si se abre el juego para un debate mucho más amplio, que es conveniente debatir desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, deja de lado tu indignación o manifestas tu indignación y en ese marco defender posiciones. Ahora, yo les pediría, de verdad, esto da para muchísimo tiempo, pero cada quien tiene sus compromisos y el tiempo en televisión famoso. Somos esclavos del tiempo en la televisión, una frase que nunca se escucha. Vamos a pagar más para que continúen. Tienen que pagar más, entonces podemos seguir media hora. Pero no, a mí me parece que lo que plantea Enrique es, o sea, que un punto de partida parece muy abstracto. ¿Cuál es el objetivo de Perseguimos? Para mí tendría que ser el empleo formal para reducir la pobreza. O sea, un título un poco largo, digamos, ¿verdad? Pero siempre pues se habla de pobreza, combate la pobreza aquí y allá. ¿Cómo reducir la pobreza? Generando empleo formal, con todos los derechos que eso supone, que también presupone que la empresa está en condiciones de brindarlo. Entonces, es un tema muy grande, pero si vos haces que 500.000 tipos que no cobran el salario mínimo, cobren un salario mínimo, estás combatiendo, y vaya que estás combatiendo la pobreza. Si lográs que los trabajadores tengan servicio de seguridad social, estás combatiendo la pobreza, pero estás reduciendo la pobreza de manera notoria. Ahora, hay muchas empresas que no pueden, sobre todo micro. Es más, algunos microempresarios, llamados microempresarios, son pobres, ¿verdad? En realidad, en términos, si definís muy bien. Microempresario en realidad en cuenta propista, alguno de ellos, jardinero. Sohuelata total. Pero si tenés una política desde el Estado para... Algunos microempresarios son más pobres que nosotros los trabajadores. Por eso. Pero si tenés una política estatal para beneficiarlos o que puedan acceder al crédito a condición de ir formalizándose con tasas más atractivas, con políticas fiscales que les beneficien. Y no sé cuántas más de esas cosas de los gobernantes, no es nuestra elaborar esas teorías y políticas concretas, estaríamos reduciendo la pobreza en distintos ámbitos. Desde el punto de vista de la gente que trabaja, el asalariado, y desde el punto de vista del que invierte, aunque sea a pequeña escala, Enrique. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Acabas de definir una línea filosófica, ¿verdad?, de lo que deberíamos hacer. Pero lo primero que tenemos que abandonar los paraguayos, si queremos seguir adelante, son las mezquindades. Yo me acuerdo hace años, que la pelea entre el sector primario y el secundario, olvidemos todavía. No, ¿y por qué? La economía es una sola. ¿Y qué tenemos que hacer? Todos lo necesitamos. Son cadenas de valor. Asunción versus Ciudad del Este. ¿Y por qué? No tiene sentido. Entonces, yo me acuerdo que había un señor rector de la Universidad Nacional que una vez, creo que en Israel, dice: el paraguayo tiene un bichito que le pica así. ¿Qué es lo que pasa? Y genera envidia, dice. Dijo en un contexto universitario. Bueno, pero vuelvo a decir y vuelvo a aclarar el concepto. Diálogo no significa recibir posiciones ya concertados en otros puntos. Segundo, si el tema es por enojarnos nomás, nosotros nos enteramos también a través de la prensa. Voy a contarte una persona, ¿verdad?, conocida, me llama y me dice: yo lo que dijo el presidente, yo estaba en la oficina y ¿qué dijo el presidente? Y habló de la cosa. Contame un poco más, le dije, porque no sabía. O sea, acá ya no es una cuestión de indignaciones ni nada.
es una cuestión de tomar el toro por las astas y ir hacia adelante. Yo creo que hoy, imagínense, tenemos clima de negocios, tenemos población joven, tenemos energía, tenemos un grado de inversión. Señores, no éramos tanto como creíamos. Somos menos. No éramos tanto como creíamos, ¿verdad? Por lo menos yo tengo todavía mi duda, está claro, ¿verdad? Pero, señores, vamos todos juntos a quitar adelante al país. Vamos a olvidarnos. Todos conocemos las luchas y las luchas sectoriales y particulares, inclusive políticas, ¿verdad? Hoy en día. ¿Y a qué condujeron? No condujeron a nada. Sin embargo, las veces que nos unimos en función del diálogo, por ejemplo, el acuerdo del año 2002-2003 para la reforma tributaria, nos quitó del pozo. Veníamos de la década perdida que se llamaba los años 80, con todos los países de la región de los años 90, con gran informalidad, bajos ingresos tributarios y un sistema financiero destruido. Sí, no, y sin embargo, el diálogo, esa es la verdad, el diálogo y el consenso nos trajo. Se tomaron medidas disruptivas. Imagínense, si yo estaba en el gobierno en aquel momento, y nos vamos a bajar de lo que tenemos fijado de pago a la tercia parte. Eso es disruptivo, ¿verdad? Claro. Pero sin embargo, tuvo sus efectos. Y vamos seguramente a cometer errores. Vamos a cometer errores, pero habremos seguramente también de cometer aciertos. Claro. Lo que necesitamos es tener la predisposición y el espíritu para que todos salgamos adelante. O sea, tenemos que trabajar de forma positiva. Enrique, gracias por tu participación. Julio, 30 segundos porque ya me están amenazando con expulsarnos a todos acá, del estudio. Nosotros nos rehuimos a la negociación, al diálogo, solamente que hay que partir de la realidad. Hay que partir de que vivimos una situación estructural absolutamente injusta. Hay, digamos, una informalidad de altísimo porcentaje y hay en el sector formal, digamos, que existen violaciones de los derechos laborales en un alto grado. Las mesas, los diálogos que se puedan impulsar tienen que contemplar estos elementos. De lo contrario, vamos a dialogar sobre la base de profunda injusticia que se comete contra la clase trabajadora y para nosotros es fundamental. Estamos dispuestos a discutir el tema del desempleo, la necesidad de una política de empleo eficiente de parte del Estado, el problema de la seguridad social. En todo eso tenemos posiciones muy críticas con relación a la política del gobierno. Y queremos discutirla, lógicamente, en ese marco. Bueno, gracias Julio, gracias a ambos por estar esta noche. Es un debate que recién se inicia, o se reinicia, porque siempre estuvo latente y tiene sus momentos de desarrollo parcial y a ver si esta vez por fin podemos hacer un debate más amplio. Va a llevar su tiempo, esto no hay que hacerlo a las apuradas, aunque hayan algunas cuestiones que se puedan ir resolviendo en el camino. Las cuestiones de fondo a las que se refiere Julio, y supongo que ustedes también las plantean, si no esas otras, lleva un poco más de tiempo de procesarlas, pero hay que arrancar con el debate. Así es que gracias nuevamente y los comprometo a seguir discutiendo esto en otros espacios. Con mucho gusto. Vamos a esperar la invitación. Sí. Esta vez vamos a cobrar más caro la próxima. Hacemos una breve pausa. A la vuelta estamos con la ministra del Trabajo. Ya volvemos. Segundo bloque de Fuego Cruzado. Bueno, arrancamos pidiéndoles disculpas porque habíamos anunciado que iba a estar con nosotros la ministra del Trabajo, Mónica Recalde, a los fines de proseguir con la discusión interesante, el diálogo más que discusión, el abordaje de un tema que es crucial para muchísimos paraguayos, que tiene que ver con el trabajo, con el mundo laboral, con el mercado laboral, a la luz de esta propuesta que había hecho primero el presidente de la República sobre la estabilidad o la supresión de la estabilidad de los 10 años, pero que después tomó un curso distinto, interesante,
hubo una recomposición, un reordenamiento de los ejes del debate y se planteó mayor amplitud al respecto, es decir, cómo desarrollar una discusión que afronte los problemas principales que se dan en el mercado laboral y que de ningún modo se puede restringir a un punto en particular. Decíamos pedirles disculpas porque desgraciadamente la ministra habló con suma total, absoluta y completa irresponsabilidad. Hicimos todos los esfuerzos para contar con su presencia, ella se había comprometido, no lo hizo, no cumplió con su compromiso. Y es una falta de respeto, decía, que habla poco o muy mal de la disposición a encarar una discusión seria, con quienes fuere, ¿eh? En este caso es asistir a un programa de televisión, nos debe respeto, pero el respeto se debe a todo el mundo, desde las personas más humildes hasta las más encumbradas. Si uno no arranca por ese punto básico, que es respetar a los demás, bueno, es muy difícil que las tareas que lleve adelante sean positivas de distintos ángulos. Es muy, pero muy difícil. Un punto de partida para vivir en una sociedad civilizada, ya no digamos democrática, y una buena convivencia armónica, es el respeto. Desgraciadamente, Mónica Recalde está aplazada en esa materia, y no es por razones de fuerza mayor, que sería absolutamente comprensible. Pueden ocurrir cuestiones de esta índole, pero no es el caso. Damos vuelta a la página, nosotros vamos a proseguir con este tema en la agenda. Es muy importante el rumbo que desde Presidencia se trazó para abordar esta cuestión, abrir, como decía, el debate de manera más amplia para profundizar temas que de verdad son de mucha trascendencia en nuestro país. En el bloque anterior cerrábamos la conversación cuando el presidente de la Unión Industrial Paraguaya decía que hay que trazarse un objetivo. Nosotros necesitamos un objetivo cuando encaramos discusiones tan amplias, porque en base a eso vamos a medir el resultado, si nos aproximamos exitosamente o no al objetivo definido y que buscamos alcanzar. Y la verdad, el objetivo es el empleo. Y complementábamos esa idea con la necesidad de establecer un objetivo inclusive que sea más preciso en relación al momento que vive nuestro país o a la situación que vive el país. No es fruto del momento solamente, sino que arrastramos años de inequidades y desigualdades sociales y que se traduce en la pobreza, en los altos índices de pobreza. Entonces hablábamos que el objetivo de este diálogo en torno al mercado laboral tiene que ser el empleo formal para reducir la pobreza, para bajar los índices de pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, tenemos que ser muy claros, no guiarnos solamente por las frías estadísticas, que muchas veces son engañosas, por la métrica que se establece para definir cuántos pobres hay en Paraguay. Y te dicen, siguiendo un criterio netamente monetario, que la pobreza, los que perciben hasta $100 al mes, unos 750.000 guaraníes, 770.000, varía un poco, son pobres. A eso se considera pobres, los que están de $100 para abajo. Y $50 para abajo, extremadamente pobres, o pobres extremos. Decía indicadores completamente engañosos, como si fuera aquel que percibe $150, que serían 1 millón y pico de guaraníes, o $200, 1.500.000, 1.600.000 según el cambio, no son pobres. Claro que son pobres y tienen necesidades básicas insatisfechas, básicas. Y el que está percibiendo alrededor de $300 le pegan el palo, si no lo consideramos pobre. Ahora fijémonos en el caso de los pobres extremos. ¿Por qué el tema de la pobreza? ¿Por qué traer a colación el tema de la pobreza? Porque está relacionado con la informalidad de la economía y con la informalidad del mercado laboral en particular. Tenemos una gran cantidad de trabajadores y una gran cantidad de pequeñas y microempresas que se desenvuelven en la informalidad. Y cuando hablamos de informalidad no hablamos solamente de tener RUC y que algunos hagan algún que otro aporte al fisco. Hablamos de una cuestión mucho más grande.
y estamos hablando indirectamente de pobreza. Porque informalidad en el mercado laboral significa, por ejemplo, que 6 de cada 10 paraguayos que trabajan no aportan al IPS. Sus empresas, pequeñitas, no tan pequeñitas, no aportan al Instituto de Previsión Social. Estamos hablando, cuando hablamos de informalidad, estamos hablando de que cerca de 500.000 asalariados perciben menos del salario mínimo. Es decir, estamos hablando de pobreza. Ya ni qué hablar de vacaciones, aguinaldos y compañía. Entonces, la sugerencia de encarar el debate sobre la situación la realidad del mercado laboral desde el punto de vista de formalizarlo, avanzar en la formalización, de que el trabajador gane por lo menos el salario mínimo, de que por lo menos cuente con previsión social, para justamente algún día, entre otras cosas, jubilarse y entre tanto tener algún tipo de asistencia sanitaria. Estamos hablando de sacar a miles, decenas de miles de paraguayos de la pobreza real, no de esa que se mide con criterios estrictamente monetarios y absurdos, que es para disfrazar la pobreza. No, estamos hablando de la pobreza real. Entonces, ¿cómo no encarar esta discusión y cómo no presentar esta discusión como el punto de partida de una agenda que realmente sea positiva en función a avanzar en derechos de los trabajadores? Ahora, algunos dirán con justa razón, porque se dijo en reiteradas ocasiones que si vos le exigís a una microempresa y a muchas de las pequeñas empresas cumplir con todas las normas laborales, salario mínimo, previsión social, aguinaldos, vacaciones pagas, 8 horas de trabajo y derechos que están consagrados a nivel universal, las fundís. Y es cierto, muchas de estas microempresas y pequeñas empresas se irían al demonio, no podrían coexistir. Es más, como decíamos en el bloque anterior, muchos de estos llamados microempresarios capaz que están cerca de los niveles de pobreza a los que nos referíamos. Porque algunos son cuentapropistas, tienen trabajos ocasionales, hablamos de jardineros u otros oficios, múltiples oficios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado hay derechos consagrados a nivel universal, a escala universal, que hay que buscar ponerlos en vigencia, y por otra parte tenemos muchos pequeños y microempresarios que no están en condiciones de honrar esas obligaciones. Bueno, ahí entra el Estado, gente. El Estado es el que tiene que establecer las políticas públicas como para crear las condiciones propicias a los fines de que esas micro y pequeñas empresas estén en condiciones de cumplir con sus obligaciones previstas en la ley. Lo que no se puede buscar, ni en el caso de la estabilidad de los 10 años, ni en el caso del salario mínimo, ni en ninguno de los derechos consagrados, es eliminar esas leyes porque son de difícil cumplimiento. Cuando hablamos de leyes laborales, hablamos de derechos laborales. Entonces, es muy malo el argumento que escriben algunos acerca de mejor suprimamos una ley porque su puesta en vigencia, entonces tenemos que eliminar el salario mínimo, tendríamos que eliminar varias otras cuestiones que efectivamente son de cumplimiento parcial. Lo que hay que buscar es que sean de cumplimiento total, pero en el marco de lo racional, que es qué es lo que puede ser viable y dónde tiene que intervenir el Estado con políticas crediticias, incentivos fiscales. Hay múltiples iniciativas que los gobernantes son los que tienen que definir. Este sería un camino súper interesante por el cual podría y debería transitar el gobierno, al mismo tiempo establecer una línea de diálogo con todos los protagonistas del mercado del trabajo, del mercado laboral, disipar conflictos innecesarios y hacer un debate productivo como país, un debate muy productivo. Pueden haber otras ideas, seguro que las hay, es probable que esta no sea la mejor de ellas, han de haber otras mejores, ojalá que así sea, bienvenidas las mejores ideas, pero discutamos en un ambiente de diálogo, de respeto, no como la actitud lamentablemente de la
ministra, pero dijimos ya que dábamos vuelta de página, así es que no vamos a seguir con eso. Un ambiente de diálogo y de respeto en donde las ideas, el pensamiento sea colocado en el puesto de mando y la discusión entonces se ordene de esa manera. Bueno, este es apenas un pequeño aporte de nuestro espacio. Vamos a seguir, desde luego, acompañando esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Algunas centrales dijeron que no quieren participar del diálogo. Es un absurdo, es completamente ridículo. Hay que entrar en esta discusión y que cada cual exponga sus planteamientos y se confronten ideas, así se construye democracia. Nosotros les agradecemos por habernos acompañado, ya con las disculpas consabidas. Antes queremos darles unas breves recomendaciones de carácter comercial. Con Vas a Hogar vas a poder decir, esta es mi casa, y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras, una pieza exclusiva para tus mascotas, entre otros deseos que podés concretar. Es mi casa, solicita tu préstamo con tasas desde 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Con Basa es mi casa. Basa, cuando quieras, estamos. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.